Buenas tardes, señores, y un saludo muy caluroso a todos los espectadores que nos miran desde distintos puntos del mundo, incluso desde lugares remotos. Hoy les traeremos una vez más aquellas noticias que no te cuentan o que no desarrollan como es debido el resto de los medios de comunicación. Esta es una edición muy cargada, muy especial. Te recomiendo que te quedes hasta el último minuto y que no te pierdas de nada. Pero antes quiero hacer un pequeño aviso. Para quienes no lo sepan, en el día domingo por la noche, mientras acontecía el debate presidencial en la Argentina, yo publiqué un informe exhaustivo detallando punto por punto el contenido de unas explosivas grabaciones que complican a uno de los candidatos presidenciales. Si no lo has visto todavía, te recomiendo que lo veas cuanto antes. Este video estará recomendado al final del informe de hoy. Tómate tu tiempo, repásalo, porque te garantizo que en poco tiempo habrá mucho más material que involucra a muchos otros políticos y que estará dando que hablar en toda la región. Dicho esto, nos vamos a los Estados Unidos. Kevin McCarthy, el presidente republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fue destituido por 216 votos a favor y 210 en contra. La moción presentada para removerlo fue promovida directamente por Matt Gaetz, un ultraconservador del ala dura trumpista, que lo acusó, con buenas razones, de ser demasiado moderado, permisivo y cooperante con los demócratas, tanto en el Congreso como de ser receptivo ante los pedidos o las súplicas de Biden desde la Casa Blanca. Ya se había visto a McCarthy como artífice de elevar una vez más el techo de la deuda de Estados Unidos, sobre pretexto de evitar que el país caiga en default, pero no se había mantenido firme en las metas de reducción del déficit, de reducción del gasto estatal y de reducción de impuestos que habían exigido la mayoría de los legisladores de su partido al gobierno de Biden. Bueno, ahora hay dos situaciones en curso muy importantes. El gobierno en un estado de parálisis porque no le aprueban su presupuesto, ya que insisten en gastar mucho más de lo previsto, y McCarthy en una posición ambigua como teniendo que convencer a los republicanos de que cedan ante Biden en lugar de hacer lo contrario, convencer a Biden de que ceda ante los republicanos. Y la más importante de todas, que la hemos tratado minuciosamente en este canal, muy recomendado nuestro último video al respecto sobre las terribles confesiones de James Biden, el hermano ultracorrupto del actual presidente, es el impeachment, el juicio político promovido contra Joe Biden, que aunque no den los números para lograr efectivamente destituirlo, será una constante puesta en pantalla ante la opinión pública de los terribles negociados de todo el clan, de James, de Joe, de Hunter y de muchos otros involucrados en una red que ya no solo es una recepción sistemática de sobornos para gastarlos en cuestiones delirantes y en todo tipo de delitos, tan pintorescos como los que Hunter nos tiene acostumbrados. No, además califica como una alta traición a los intereses americanos. Miren lo que dijo James sobre la influencia china a través de los Biden en los Estados Unidos. Influencia pagada, influencia espuria. Este video también estará al final del informe de hoy para que se tomen su tiempo, es cortito, aprovechen esta información que no circula en los grandes medios. Bueno, entonces McCarthy, que se tomó una vida entera para iniciar el impeachment, que lo hizo obligado, amenazado por el propio Trump, que le hizo un favor a Biden con la elevación del tope de la deuda y que ahora se mantenía también muy tibio, muy tenue, sospechosamente sumiso ante los reclamos del gobierno para que le aprueben sus presupuestos, ha cosechado lo que sembró y obtuvo un puñetazo desde el seno de su propio partido, por supuesto, en términos metafóricos. Así que McCarthy, el californiano, que hay que decirlo no era para nada un enemigo de Trump, de hecho llegó allí con su apoyo explícito, ha sido removido y en su lugar será reemplazado interinamente por Patrick McHenry, un MAGA, un trumpista, un republicano bien de derecha de Carolina del Norte. Más trumpista si se quiere que el propio McCarthy, no tan trumpista pero casi, como Matt Gaetz, con lo cual la Cámara de Representantes de los Estados
Estados Unidos pasa a estar controlada por el ala dura y más beligerante del Partido Conservador, y esto le va a traer muchos dolores de cabeza a Biden, aunque no lo suficientes, ya que no cuentan con una mayoría en el Senado. Ese sí que sería el peor de los escenarios para el selecto presidente. McCarthy nunca fue una figura de consenso y comenzó su breve presidencia de la Cámara tras 15 intentos fallidos para ser elegido. Hoy se convertirá en el presidente de la Cámara de Representantes más breve de la historia de los Estados Unidos, junto a Theodore Pomeroy, que en 1869 fue Speaker por un día, básicamente por problemas burocráticos. Mientras tanto, la administración Biden, pese a tener sus fondos paralizados, salvo para tareas esenciales, que son muchísimas, obviamente esenciales para los políticos, no esenciales para los ciudadanos, avanza en su agenda más controversial. Por ejemplo, busca obligar a los padres adoptivos a que reafirmen el género con el cual se identifiquen sus hijos. Esta ley, promovida por la subsecretaria de Sanidad del gobierno de Estados Unidos, Rachel Levine, una pediatra militar trans, tiene al menos dos facetas. Una es la prohibición de las llamadas terapias de conversión, que apuntaban a forzar a los niños o a los jóvenes homosexuales a tratar de convertirse en algo que no eran. Estos, entre comillas, tratamientos o pseudotratamientos eran generalmente coercitivos, a veces despiadados. En el pasado a gente como Lou Reed les aplicaban electroshocks. Es una práctica absolutamente condenable y creo que nadie en su sano juicio puede defender semejante aberración. Pero por otro lado, y esto sí es más controvertido, esto sí acepta debate, se busca que las familias de acogida acepten intervenciones hormonales y quirúrgicas para personas menores de edad, lo cual es muchísimo más delicado, lo cual tiene consecuencias que ya todos conocemos, y entonces a través de una propuesta aparentemente benéfica, aparece otra llena de grises bastante oscuros, grises altamente alarmantes. Mientras tanto, la popularidad de Joe Biden se desploma a mínimos históricos, al borde de una auténtica crisis en su gobierno. No solamente tiene el problema o el problemón de los presupuestos estatales, sus presupuestos, como dije, están bloqueados, ya que no accede a reducir al menos el 8% del gasto público, sino que ha perdido a su mayor garante de encontrar una solución a corto plazo, que es McCarthy. Coincidentemente, Real Clear Politics ha llegado a mostrar encuestas donde Donald Trump le saca 10 puntos de ventaja a Joe Biden y consigue un apoyo mayoritario en menores de 35 años de edad. La aprobación del actual presidente oscila un 39.4%, y aunque no es tan baja como podría, sigue recibiendo insistentes críticas y ataques desde su bando, el de los progresistas. Por ejemplo, el columnista favorito del Washington Post, David Ignatius, publicó hace poco un artículo titulado que Biden no debería postularse de nuevo en 2024, animándolo a él y a Harris a dar un paso al costado, puesto que considera que presentarse a la reelección supondría un efecto positivo para el expresidente Donald Trump ante dos rivales tan desgastados. Mientras tanto, el auténtico jerarca del Partido Demócrata de los Estados Unidos, Bill Clinton, se suma a la ola de hipocresías sobre el tema migratorio, sosteniendo que la crisis migratoria que azota a Nueva York, donde él tiene las suntuosas oficinas de su fundación, evidencian que hay un sistema roto y que hay que arreglarlo, asegurando que los inmigrantes tienen que estar trabajando, pagando impuestos y pagando sus gastos. Después de que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, demócrata, reclamase al Congreso que ponga límites en la frontera para paliar las consecuencias de la crisis migratoria de su estado, Clinton se expresó para apoyarla. Puso como ejemplo el sistema de inmigración canadiense, que acoge un gran número de inmigrantes, pero van a los sectores donde se los necesita y donde se les quiere. Clinton ha sido el responsable del mayor muro de la historia de Estados Unidos, por encima de Trump, y después de Obama ha sido el presidente que más migrantes deportó, de manera impiadosa, de manera discriminatoria, de manera repudiable, de manera arbitraria. Ya nos tocará hablar algún día de este personaje, tengo un documental casi listo sobre él, pero bueno, espero que mejoren los números de la audiencia para sacarlo a la luz. Así que señores y señoras, like al video, compartan en todas sus redes y grupos, y agradezco mucho su granito de arena para que esta información llegue a más gente. En Colombia, Nicolás Petro, el protagonista de la telenovela favorita de todos, narcotelenovela basada en la vida real, declara en contra de su papá, el presidente Gustavo. Él lo sabía
todo. Ya pasó un mes desde que Nicolás Petro se quebró ante la fiscalía, después de haber sido capturado, este exdiputado del Atlántico, en Barranquilla junto a su exmujer Day Vázquez, acusado de enriquecimiento ilícito y básicamente de haber recibido carradas de dinero del narcotráfico. Pero la declaración, que es privada, ha sido adelantada por la revista Semana en el día de ayer. Categóricamente, Nicolás aseguró que Gustavo Petro conocía la aportación económica del siniestro empresario Euclides Torres, que sabía perfectamente la procedencia del dinero y que de hecho él personalmente se lo mencionó a Gustavo varias veces, que además los acompañaba en el mismo coche Pedro Flores, un hombre de Euclides, y que la mujer de Petro, Verónica Alcocer, desarrolló una campaña paralela para reforzar su de por sí millonaria financiación. Todo esto seguirá asfixiando al ex terrorista que preside Colombia. Mientras en la Argentina, Javier Milei, ante los ojos de todos en el debate presidencial, pidió disculpas por lo que fue tal vez una de sus frases más brillantes, haber señalado al Papa Francisco como un representante del maligno en la tierra. Pidió disculpas, cumpliendo sumisamente a la exigencia del candidato peronista Sergio Massa, dijo que lo va a respetar como jefe de Estado y líder de la Iglesia y prácticamente lo invitó a venir a la Argentina. Javier, más que una pregunta, te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la Iglesia. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia. Esto es magnífico, es genial, es sublime directamente. Esto tiene que quedar para la posteridad. Sergio Massa es el mayor enemigo político del Papa Francisco en la Argentina. Porque cuando Sergio Massa, siempre tan vivo, muchas veces se cree más vivo de lo que realmente es, era jefe de gabinete de Cristina Kirchner, intentó darle un golpe palaciego al entonces cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, y poner en su lugar a Monseñor Aguer, que era un hombre cercano a él y a la derecha del Opus Dei, tiene un gran amigo del Opus Dei, financista Massa, Jorge O'Reilly, desarrollador inmobiliario, y le salió mal, por lo cual Francisco, asesino, criminal, el peor de los delincuentes de la historia argentina, el peor de los hipócritas de la historia argentina, odia a Massa. Debería haberle contestado a Milei que el único político, además de Milei, que no tiene una foto con Francisco es Massa, que la busca desesperadamente y no la va a obtener. Porque Bergoglio hasta operó contra Massa, le quiso poner a Grabois ahí para desestabilizarlo, lo hizo. Odia a Massa, porque cultiva el arte del rencor y de la venganza como nadie. Y además es hipócrita, porque este habla de la dictadura, Massa, cara dura. Ahí debería haber saltado alguien, Bregman, alguien debería haber recordado que el colaboracionista de la Iglesia número 1 con la dictadura militar asesina que desaparecía gente fue Jorge Bergoglio, que entregó curas inocentes para que sean torturados. Hay pruebas objetivas de eso. Que entregó catequistas como María Emilia Viñone para que sean torturadas, violadas y lanzadas todavía viva al mar, al Río de la Plata, en los vuelos de la muerte de Astiz. Alguien debería haberle dicho el Papa Francisco, es el peor violador de derechos humanos que hubo en la Iglesia argentina. Todo lo sabe la izquierda, lo sabe el kirchnerismo, lo saben los liberales, lo sabemos, pero ninguno de estos 5 hipócritas, miserables, mezquinos, cobardes es capaz de abrir la boca al respecto. Y Milei debería pedir perdón por pedir perdón. Porque una de las únicas cosas decentes que dijo en su vida es que Bergoglio era el maligno. Bueno, ahora se disculpa y se retracta, como político lacayo gusano que es. Bueno, mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. Y parece que estás poco informado. Claro, ahora estoy en política, digo cosas que no decía antes y dejo de decir cosas que decía antes. O sea, ahí está, el honesto, Milei, ¿no? Porque sabés que yo había pedido perdón por eso. ¡Oh! Y lo volvería a hacer. ¡Oh! No tengo problema. Porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por ello. Te equivocaste metiéndote en la mafia, a ver si salís. O ya te gustó mucho. Déjame hablar, que tengo el sonido y lo del tiempo corriendo. Ser respetuoso. Otra cosa, además, una de las cosas que dije, que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica. Por lo tanto, dale, deja de chicanear y dedícate a bajar la inflación y terminar el gobierno de manera decorosa. Dale. Sí. ¿Puede explicarle a la gente, Bullrich, por qué su bloque de Juntos por el Cambio está implicado junto con el peronismo
en el escándalo de corrupción de la legislatura bonaerense? No puede. Saltémoslo, no puede explicarlo. Del peronismo, son de Insaurralde, el que maneja la Cámara de Diputados, Kicillof, y el ministro de Justicia no dio ninguna explicación. Sí, vos tampoco diste ninguna explicación ni denunciaste nada. Cultural, y además mató a... Ahí viene. Esta está buena. De Massa, él, pedirle la explicación a él. Él tiene que darte la explicación. Doctora Breckman, le hago una pregunta. Mire, el comunismo donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, y además mató a 150 millones de seres humanos. ¿Me quiere decir por qué lo quiere aplicar acá? Javier Milei, yo no sé si eso te lo dictó Macri del Rincón del Vago, pero la verdad que es falso. Es una fake news. Bregman es negacionista. Ahí estuvo muy bien Milei. Sobre esta hay muchísimas incongruencias, contradicciones y siniestras mentiras e incluso perturbadores secretos detrás de todos los candidatos que participaron del debate. He realizado este video publicado en el día de ayer. Lo recomiendo mucho también. Estará al final, ya sé, son 3 videos recomendados, pero todos valen la pena, especialmente el informe sobre la grabación del domingo. Dicho todo esto, estimados amigos, continuemos con Nicolás Martínez Laje y noticias sobre Europa, Latinoamérica y el resto del mundo que les aseguro que les interesarán a todos. Adelante. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Papelón histórico puede ser, ¿no? Ultra. Sí. Bueno, ha hecho cosas peores y sigue ahí. La verdad que hay que chequear un poco los datos, ¿no? A la gente que vas a homenajear y demás, ¿no? Porque no solamente, no es que era un hecho perdido en la biografía de este señor, que para poner el contexto a la gente, bueno, el Parlamento de Canadá, ante la visita de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, homenajearon a un ex combatiente de la Segunda Guerra Mundial ucraniano que había peleado contra Rusia. Pero el problema ¿cuál era? Que no habían chequeado que había peleado del bando socialista nacional, ¿no? Para que ser cuidadoso con el lenguaje. Bueno, entre el pedido de perdón, las lágrimas, renunció, ¿no? el director del Parlamento. Ahora la gente le pide la renuncia a Trudeau, que no va a pasar claramente por esto. Como decís vos, pasaron cosas mucho peores y Trudeau sigue aguantando. Pero bueno, lo que decía, este señor que participó, ¿no? activamente de un batallón que prendió fuego a cerca de 1000 personas, ¿no? En Polonia, no eran un misterio que había que contratar a un detective para encontrar estos datos de la biografía, porque el señor tenía un pasquín que publicaba sus historias junto a otros, ¿no? Sus historias de qué bien que había pasado estos años de su vida combatiendo, ¿no? en el campo de guerra en la Segunda Guerra Mundial. O sea, realmente una papelón como dice acá a la derecha diario, bueno, en Canadá. Trudeau igual, con la gente que no hacía lo que el gobierno de Trudeau quería que haga, ustedes me entenderán, no se comportó de manera radicalmente distinta. No los mató, pero sí que les congeló las cuentas bancarias, los reprimió salvajemente, los encerró en sus casas, los segregó del resto de la sociedad y sigue ahí. Y el heredero de su padre, ¿no? Pierre Trudeau, gran amigo de los Castro y un racista que tenía a los indígenas norteamericanos de Canadá en unas condiciones paupérrimas, que les sacaba a los hijos y los convertía en propiedad del Estado. Pierre Trudeau, ¿no? El papá de Justin. Parece que pueden hacer absolutamente lo que quieran y no van a tener consecuencias. Así es. Bueno, pasando a las noticias europeas de estos días, de esta semana. Tenemos BlackRock, apuesta a la baja, ¿no? 140 millones de dólares a la caída de Telefónica tras la entrada de inversores árabes. Una noticia que cubrimos hace un par de ediciones, ¿no? La entrada de capitales árabes al mercado español, en particular a esta compañía Telefónica. Así que, fíjate, abrió una posición corta de 34.5 millones de dólares en acciones de Telefónica y el total, ¿no? de la apuesta en corta equivale a 140 millones de euros. La empresa norteamericana, dice Vox Populi, se convierte con este movimiento en el principal bajista de Telefónica por delante del Fondo de Pensiones de Canadá, que cuenta con un total de 116 millones de posiciones abiertas en corto. El año pasado, esto es lo que me llamó la atención, BlackRock dice, no parece estar de acuerdo con la gestión de la dirección de Telefónica, ya que el año pasado votó en contra de la remuneración de los consejeros y no es la primera vez que abre posiciones en corto, ¿no? Algo que ya hizo a principios de este año.
¿Por qué me llamó la atención? Porque sos parte del directorio, vas, te presentás, votás y esto que lo otro, y después apostás abiertamente por la caída de las acciones, ¿no? Para ganar el mercado en corto. Parecería un comportamiento por lo menos llamativo. Así que por un lado tenés esa noticia respecto a BlackRock, por el otro, Infolibre de España publica, ¿no?, la red de influencia de lobbies que tiene BlackRock en Europa. Una nota bastante detallada, ¿no?, que hace un listado de por lo menos una docena de compañías afiliadas a BlackRock, ¿no?, controladas directamente o secundariamente por el gigante de las inversiones, que actúan y están registrados como lobistas y actúan directamente influyendo en el Parlamento Europeo, en Alemania, en Reino Unido, en distintos países, fíjate. Países Bajos, Suiza, Italia, Reino Unido, Luxemburgo, Países Bajos, abiertamente trabajando, haciendo lobby en el sector legislativo en particular. Así que ahí tenés un buen detalle de la red, ¿no?, la telaraña de BlackRock, cómo se distribuye en Europa. Ahogado por las facturas, dice el libre mercado, ¿no? La luz y el gas podrían subir hasta un 20% en los próximos 3 meses. El gobierno prevé eliminar el próximo enero las rebajas fiscales que se están aplicando hoy por hoy a las familias en las facturas de energía, ¿no? Escribe Manuel Llamas de Libre Mercado. Entonces, ahí tenés que cuando se retiren estas ayudas, se prevé un aumento fuerte, ¿no?, en las boletas de la energía, hasta un 20%, y fíjate que el Banco de España calcula que el índice de precios al consumidor cerrará en un 4,3% lo estiman para el año que viene, y este año cerrará en un 3,6%. Así que un fuerte aumento, en particular la canasta de comida, ¿no?, los alimentos. 12% más tuvieron que destinar las familias españolas a los gastos de alimentación, con un incremento interanual del 13%, ¿no? Bastante complejo la situación económica en España, como venimos cubriendo, ¿no? Y para ser consecuentes, los políticos que hacen, bueno, complican a las distintas industrias, en particular todo lo que tiene que ver con el sector alimentario, ¿no? El mercado del cerdo sufre las consecuencias de la Agenda 2030, también publica Libre Mercado. Descienden las exportaciones debido a los elevados costes de producción, también vinculado a la crisis energética, ¿no?, los precios de la energía, y la imposición de políticas en bienestar del animal. Por ahí la nota resalta que se prohíbe, ¿no?, el uso de antibióticos, que aumenta la mortalidad y por ende la producción baja, ¿no? Pero también destaca el crecimiento de Chile en todo esto, ¿no? Algo que estamos viendo en varios frentes de estas políticas económicas, ¿no?, de la Agenda 2030, que liquidan al mercado europeo, y países emergentes, ¿no?, se benefician con esto. Totalmente. Bueno, ya saliendo un poco de la economía, entrando a la faz política, esta semana tuvimos la no investidura de Feijóo, y acá, ¿no?, el diario AS dice que el PSOE ya tiene la fecha en la que Pedro Sánchez será investido presidente, ¿no? Están hablando de la semana del 17 de octubre, como posible fecha de la investidura, ¿no? Pero también otra nota de Panam Post habla de esto, ¿no? La jugada que, a ver, ¿quién no le imaginaba? Los separatistas, si Sánchez le estaba jugando, les estaba entregando la llave, la clave de la investidura, obviamente que se iba a venir el pedido, ¿no?, del otro lado. Entonces ahora los separatistas, los partidos independentistas catalanes, Junts y el ERC, acordaron este jueves no investir al líder socialista si no acepta negociar un referendo de autodeterminación. O sea, esta gente van por todo, ¿no? Que ya hemos hablado, que inclusive estaban pidiendo condonaciones de deuda y demás. Así que hay que ver cómo termina esto. Evidentemente, Sánchez va a entregar lo que tenga que entregar, ¿no?, para llegar a mantenerse. Pero también se van a abrir otros frentes de batalla, ¿eh? Yo les recomiendo mucho, va a estar al final de este video, el documental que realicé sobre Alberto Núñez Feijóo, que es si no es Sánchez, tiene que ser Feijóo, el próximo presidente, líder de la centroderecha, banqueros chavistas, narcotraficantes, monarcas que mataron a sus hijos. Bueno, tiene una yunta muy, muy pintoresca que lo deja moralmente en las mismas condiciones
que el actual inquilino de la Moncloa. Así que muy recomendado el video de Feijóo, véanlo al final. Que en este intento no ha podido, en este intento de investidura, pero quién sabe dentro de algunas semanas, porque la situación española es completamente imprevisible. Así es, por lo pronto hubo una marcha bastante considerable, ¿no? 30.000 personas, se hablaba, según la policía, las cifras oficiales. Del PP hablaban de 60.000, el doble, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que miles de personas se manifestaron en contra de las posibles amnistías, ¿no? La negociación que está llevando adelante Sánchez, lo que referíamos antes, con los separatistas. Así que bueno, Feijóo, ¿no? Con el cuchillo entre los dientes. Así que, pasando ahora a Alemania, el canciller alemán, Scholz, manifiesta ahora que está a favor de mayores controles ante el drama de la inmigración, ¿no? Dejó entrever posibles medidas adicionales. Y todo esto fue en el contexto de un mitin del Partido Socialdemócrata, ¿no? El partido de Scholz. Esta semana hubo varias noticias en esta dirección, ¿no? Como evidentemente un retroceso, ¿no? En las políticas migratorias que estaban llevando los distintos gobiernos afiliados, asociados al Foro Económico Mundial. Acá lo tenés a Macron, por ejemplo, también en el mismo sentido. Francia no podía recibir a toda la miseria del mundo, ¿no? El buen muchacho, ¿no? El corazón cristiano de Emmanuel Macron. Esto lo dijo ante las declaraciones del Papa Francisco, ¿no? Que llamaba una mayor solidaridad con los migrantes. Así que bueno, la miseria del mundo en la France, no. Que de todas maneras, entre Versalles y el Vaticano, por lo menos la miseria moral, la miseria humana, abunda. Sí, bueno, no veo al Vaticano abriendo las puertas, ¿no? Pero tampoco sí, para refugiar a los pobres del mundo. Quiero destacar esto, Nico. La nota que firma María Laura Viñolo, corresponsal de Clarín en Francia, en París. Mirá lo que dice. Macron tuvo una de sus semanas más intensas de su gestión, con la llegada de Francisco, la visita del rey Carlos, que lo vimos, ¿no? A los Harry Potter la semana pasada, más el Mundial de Rugby. Ahora, esta es la semana más intensa de gestión de Macron, cuando tuvo a París envuelto en llamas. 80 protestas, sí, con muertos, con miles de detenidos. Pero para destacar la idiotez. ¿No? Sí, capaz es la semana que disfrutó más intensamente Macron. Claro, pero aparte, fíjate cómo sigue. Bajo esa presión de todo lo que leí recién, ¿no? De comer langosta con el rey, decidió anunciar que su país retiraba a los soldados de Níger, ¿no? Níger, donde tienen a funcionarios diplomáticos de rehenes de la gente que hizo el golpe de Estado en Níger. O sea, el nivel de locura de esta gente escribiendo no tiene sentido. Así que bueno, le mandamos un beso a María Laura Aviñolo. Cuando quieras, mirá lo que hacemos nosotros, que no vas a entender un poquito más de Francia, pese a que estás en París, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Armenia dice que casi 2/3 de la población de Nagorno-Karabaj ha huido de la región, ¿no? El número de desplazados es cercano a 85.000 personas. Impresionante. Sí. Que esto esté pasando. Imagínense ustedes, ¿sí? Tienen que salir huyendo de sus casas junto con decenas de miles de personas de un día para el otro. O sea, esto pasa en el mundo hoy y los diarios están hablando de cómo estaba, a qué punto estaba el filete que se comieron el rey Carlos y Macron, o que Biden fue un piquete de automotrices. Muy convulsionada es la situación geopolítica y todos lo callan por algo, lo callan porque les conviene. Creo que no se ha tocado mucho el tema de los gasoductos en esta zona. Creo que hay un punto. Claro, el gasoducto de Azerbaiyán, Nico, es la gran razón por la cual le prometieron ayuda a Armenia a la Unión Europea. Mintieron. Estados Unidos, que salió Kardashian, que es de ascendencia armenia, a pedirle a Biden que frene un reguero de sangre. Fue mentira. Putin tenía buena relación con Armenia. Ya no la tiene. Entonces, Armenia, todo el mundo le prometió que iba. Mirá, Alberto Fernández, Alberto Fernández. Después lo borró. Publicó un mensaje de solidaridad con Armenia y después lo borró. ¿Qué hay detrás de todo esto? Que Azerbaiyán, que es un país menos influyente que Armenia, solo por la cuestión del gasoducto que ambiciona la Unión Europea, tiene suficiente poder para hacer lo que quiera en la región y nadie le dice nada.
Esta es la vida de todas esas personas, no le importa a nadie. A La nadie. propiedad privada de todas esas personas no le importa a nadie. Yo recomiendo mucho el video que hice al respecto, hasta el final no lo ha mostrado mucho YouTube. Al que quiere interiorizarse sobre este tema, que se ramifica con Milei, con Fernández, con Urnequian en la Argentina, con muchos intereses americanos, europeos, enrevesado también en el conflicto de Ucrania y de Rusia. Pero estas cosas pasan en el mundo y son como, entran por un oído y salen por el otro, ¿no? Te hablan, prefieren hablarte de Gran Hermano, de los shows, de los reality shows, también de las películas progres de Disney, ya sea para elogiarlas o para criticarlas. Y esto pasa por debajo de los radares de la inmensa mayoría de la población. Hasta que un día, como te digo, Nico, que no está tan lejos con las cosas que están pasando, tengas que sufrirlo en carne propia vos, o lo tenga que sufrir yo, o que lo tenga que sufrir el que nos está mirando. Así es. Ahí como algunos crímenes contra algunos pueblos no son visibilizados por nadie. No les interesa realmente a nadie. Y eso que este año hemos tenido varios conflictos, sobre todo en el continente africano, ¿no? Que nosotros en su momento hicimos el mea culpa de no estar cubriéndolo extensamente, pero después lo empezamos a cubrir, el tema de Níger y demás. La Burkina Faso, Nigeria, ¿no? Nigeria cuando hablamos de la CBDC y demás, pero no se trata, no se ve, ¿no? Está bajo la alfombra de toda la propaganda, directamente. Bueno, pasando, Nico, a Latinoamérica, ¿no? Decías de un muchacho que defendía el régimen cubano. A ver. Como nuestro pueblo, que hay afectación, hay impacto, sabemos que es dura la vida, que es complicado encontrar los alimentos del día a día, que es complicado a veces un apagón de 8 horas, de 10 horas, que es complicado el tema del transporte, lo sabemos, pero confianza que la única salida es la revolución, es el socialismo, y para eso trabajamos todos. Y como nuestro pueblo, que la única salida es la revolución, ¿no? Dice el ministro de Economía cubano, Alejandro Gil, ¿no? Sé que es complicado conseguir comida, apagones de 8 horas diarios, pero paciencia, que algún día el socialismo nos va a salvar. Bueno, recordar que Cuba, Nicaragua y el Ecuador de Rafael Correa eran los 3 países que según la ONU habían cumplido la Agenda 21, la predecesora de la Agenda 2030. Ya ves, ese es el futuro que nos espera. Ahora, pasando de la crisis energética en Cuba a la desaprobación récord que sufre Petro en Colombia, ¿no? 63% de rechazo a un mes de las elecciones regionales, ¿no? Ahí en Colombia. Así que acá, como dice Panam Post, no se ve muy bien, ¿no? La perspectiva electoral de Petro y demás. Un récord de desaprobación del gobierno y, fíjate, fuertemente criticado por no controlar las acciones de los grupos narcos, especialmente al Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las fuerzas de la FARC, ¿no? Así que ahí lo tenés, más sumado al escándalo de Nicolás, que está en prisión ya con elevación del fiscal a juicio. El hijo que dice no conocer y no haber criado, por más que lo hizo diputado y casi gobernador. Claro, y le recaudó del sector narco para la campaña, ¿no? Digamos. Pero bueno, no lo conoce. La Municipalidad de Lima tenemos, que gastó más de 15.000 soles, ¿no? Condecorando a activistas de extrema derecha, dice, ¿no? En el caso ahí la foto de Agustín Laje. ¿Y cómo viene esto? No creo que sea tan extrema derecha, aunque él dice que sí, que es de extrema derecha, pero lo que claramente no es ni nunca será es alguien que defienda al sector privado. Ahí está cobrando impuestos de los limeños de mano de este muchacho que es realmente un personaje de una novela de Jaime Bailey, López Aliaga. Sabes que es casto, que nunca tocó una mujer porque es del Opus Dei, se autoflagela, debe ser amigo de Doris, la mamá de Bailey. Dios mío. O sea, fíjate, la derecha es lo que yo dije. Hay un video que hice con Martín Menéndez Ortega, se los recomiendo. La nueva derecha es exactamente igual de estatista, igual de ladrona que la izquierda. O sea, los de la izquierda te van a financiar el evento progre trans del año. Y le va a dar el dinero y va a hacer el show y le va a dar la ceremonia y va a servir el caviar pagado con el sudor de la frente de los pobres peruanos a Laje y compañía. Son lo mismo. Son exactamente lo mismo. Nadie dice, no voy a desperdiciar tu dinero, te voy a devolver tu dinero, no te voy a robar dinero. No. Todos te lo roban para distintos fines, pero todos te lo roban y esa es la esencia de la cuestión. ¿Querés agregar algo, Nico? Sí, quería decir que, bueno, Agustín Laje no fue el único premiado, también fue
Eduardo Verástegui, ¿no? El director de Sound of Freedom, la película que tanto revuelo ha causado este año, ¿no? Quien, recordemos, que también se ha lanzado a la política, en este caso en México. Y simplemente un comentario muy breve, ¿no? Porque me la paso aclarando esto. Yo no tengo nada que ver con Agustín Laje. Es más, se escriben distintos los apellidos. Todas las semanas me la paso contestando mensajes de si soy familiar de Agustín Laje, ¿no? Y ya a esta altura contesto, ¿no? No me consta ser familiar, que yo sepa que esto y lo otro, lean un poco el apellido. Pero bueno, sí, coincido con vos y acá la nota, vos fíjate que menciona algo que hemos tratado, a ver, vamos a buscarlo, algo que hemos tratado, ¿no? Que la vinculación con Steve Bannon, la derecha, ¿no? norteamericana, Vox y demás, ¿no? Todo ese círculo que se nuclea, como bien decís, en gente que no se opone al sistema, sino que es quien lo controla, ¿no? Quien ejerce los mandos del Leviatán. México, tenemos que Sheinbaum, en línea con AMLO, asegura que irá por una reforma de la Corte. Dijo que a petición del presidente López Obrador buscará concretar el plan C para que la 4T tenga mayoría calificada en el Congreso, ¿no? Así de sencillo. En este fin de semana, ¿no? La candidata de Morena visitó Oaxaca como parte de su gira por la República para firmar el Acuerdo de Unidad para la Transformación, donde señaló que su estrategia es la misma llevada a cabo por López Obrador en su momento, y esto no significa de ninguna forma traicionar los principios del movimiento de no mentir, no robar y no traicionar. ¿No? Eso, No mentir, no robar y no traicionar menos de 100 veces por día. Exactamente. Así que bueno, ahí la tenés, que va por todo, ¿no? Sí, Acá ya está. la quinta transformación ya sí que va a ser bastante chavistoide, por cómo asoma el horizonte. Claro, mirá, escuchá, le dijo que AMLO le encomendó ganar la presidencia, ganar la mayoría del Congreso, ganar las presidencias municipales, todas, y las gobernaturas estatales, y después reformar la Constitución para que los ministros de la Corte sean electos por votación popular. Y Lo demoler mismo la que casa de decía. todos los opositores. Claro, ¿te acordás? Sí, esto de modificar que la Corte sea de elección popular, lo mismo que quería hacer en Argentina el kirchnerismo, recordemos, ¿no? Me lo imagino al payaso, pues vamos a barrer a los conservadores en una de sus mañaneras, ¿no? Pero, literal. Bueno, Santi Peña, esta nota me hizo estremecer un poco, ¿eh? Atención, créditos de carbono, proyecto presentado en el Congreso de Paraguay. Peña será uno de los líderes de la sostenibilidad, afirmó el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando Barreto, ahí en Paraguay, ¿no? ¿De qué se trata esto? Captaremos inversiones internacionales y la idea es que las empresas o países que se han sobrepasado en emisiones de gases de efecto invernadero adquieran bonos o créditos de carbono para compensar el déficit y reducir esas emisiones. De esta manera, Santiago Peña será considerado como uno de los líderes en sostenibilidad, ¿no? mundial, digamos, ¿no? Como un ejemplo a seguir por los dementes de la Agenda 2030 del Foro Económico Mundial. Sí, ahora el robo es gracioso en este caso, no deja de ser preocupante, pero también tiene un costo gracioso. Él está proponiendo que vos, empresa que contaminás en X lugar, compres en Paraguay un emprendimiento, no sé, forestal. Todos los emprendimientos forestales, lo he dicho, yo trabajo en una forestal, talan y otra vez plantar árboles, porque si no se quedan sin negocio, o sea, en fin. Y él te va a dar créditos de carbono que supuestamente le tenés que presentar, no sé a quién, a BlackRock, si buscas inversiones, Sí. al regulador de tu país, a la Unión Europea, pero emitidos por Paraguay. O sea, el chiste es venir, poner plata en Paraguay y te damos un papelito que diga que tenés créditos de carbono, pero no es exactamente lo que los ideólogos de los créditos de carbono querían, me parece. Claro, ese es el negocio, pero, o sea, tener en cuenta que va a condenar a los países tercermundistas, emergentes, para ser políticamente correcto, a la desindustrialización forever, ¿no? Para siempre. Sí, claro. Pero igual el tipo no está diciendo no contamines en Paraguay, está diciendo poné plata en Paraguay en alguna boludez verde y yo te doy créditos de carbón. Sí, Te sí. doy papelitos que digan que cumpliste con
con tu cuota. Pero sí, obviamente, si eso se generaliza, jamás va a haber desarrollo industrial en este lado del planeta. Así es. Ese es el avance, ¿no?, de la Agenda 2030. Y acá tenemos como el Vaticano desea que la Agenda 2030 siga siendo importante signo de esperanza, hope, que cambie la vida de la gente, dice el secretario para Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales de la Santa Sede, el arzobispo Paul Richard Gallagher. La cumbre sobre los ODS, ¿no?, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hemos visto la semana pasada, cubierto la cumbre, no debe servir de plataforma para declaraciones abstractas que se limiten a apaciguar nuestras conciencias, sino que se debe utilizarse para intensificar los esfuerzos y acelerar los progresos para llevar al mundo por una senda sostenible y resiliente, ¿no? Para que la Agenda 2030 siga siendo un importante signo de esperanza, una esperanza que hace que las cosas pasen y cambien las vidas, dijo Gallagher, haciéndose eco de las palabras de Francisco, ¿no? Nuestro compromiso genuino con el multilateralismo como expresión de un renovado sentido de corresponsabilidad global con la contribución de toda la familia humana. O sea, esto, ¿no?, el sueño húmedo de David Rockefeller, literalmente. Pero bueno, ahí está el Vaticano. Gracias, muchachos. Es una religión. Claramente. Es una religión y la Agenda 2030 va a cambiar las vidas tanto como Herodes cuando dijo que debe matar a todos los niños menores de 2 años. También le cambió la vida a los hebreos, según el mito. Sigamos. Argentina, ¿no? Una semana bastante movida, con Massa creando un problema y ofreciendo la solución después, ¿no? Porque la medida esta que levantó la polémica, la medida en contra de Mercado Pago, que no le posibilitaba fondearse con fondos directos, ¿no?, con tarjetas de débito y demás. Tras la polémica, ¿qué hizo Massa? La norma apareció de la nada por generación espontánea y yo vengo como candidato a liberarla, ¿no? Ahora, queremos que los monederos digitales y la moneda digital, ¿de qué estás hablando, Sergio Tomás?, sean parte fundamental de la economía que viene. ¿Qué se le escapó ahí a Sergio Tomás, no? ¿Por qué la moneda digital? ¿A qué se refiere? En otro orden, Nico, dentro del mismo espacio político, ¿no? Cristina reapareció pidiendo perdón por el gobierno de Alberto y cruzó a Javier Milei. Es imposible la motosierra. No pudimos cumplir, por eso quiero pedirles perdón, afirmó en una charla sobre política económica. Imagínense los conceptos que dice esta gente, ¿no? Donde, por ejemplo, cuestionó que el déficit fiscal sea el principal problema de la Argentina, ¿no? Mostró tablitas, números y esto que lo otro, ¿no? Pero el detalle, pedir perdón por el gobierno fallido de Alberto. Y podemos agregar, capaz que vos nos podés aportar más información, para esa ruptura, ¿no?, entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Sí. Todo un interrogante sobre el futuro del kirchnerismo, definitivamente. Y respecto a lo que decías de Massa y la moneda digital, miro con mucha atención el acercamiento de Pierpaolo Barbieri, hoy el principal hombre de George Soros en la Argentina, CEO de Ualá, la tarjeta de los pobres. Los guiños a Milei son bastante inquietantes. La asesoría en temas también monetarios que viene de Federico Schurzenegger, que fue el presidente del Banco Central de Macri, que quería eliminar el efectivo. Empiezo a mirar una sintonía bastante inquietante del futuro monetario a corto plazo de Argentina. Bueno, Nico. Sigamos. La cámpora de Schiaretti, ¿no?, dice la política online, terminó de la peor manera. Sus jefes imputados por encubrir las partidas de bebés, ¿no? ¿Te acordás de ese caso en Córdoba con los fallecimientos extensos, ¿no?, de bebés? Acá se refiere, sí, a esto se refiere, ¿no? Eran seriales, ¿te acordás? Mataron sistemáticamente bebés porque querían. Así es. Monstruoso. ¿Qué hizo esta gente, no? Tribuna peronista, la cámpora de Schiaretti, ¿no?, la agrupación de Schiaretti, ocultó, presionó a los médicos para que no hablaran, retrasó, ¿no?, la investigación judicial y demás, todo para no exponer a Schiaretti, ¿no? Así que ahí está, terminan todos imputados, los jefes, ¿no?, por encubrir esta situación gravísima como señalás. Y ahora
antes de entrar en La Libertad Avanza, porque vamos cubriendo un poco cada partido, ¿no? Me parece que el porcentaje de Schiaretti está tomando una trascendencia importante para el resultado de las elecciones. Sí. Sí, se están hablando de números muy ajustados, especialmente Bullrich y Massa, muy cerca, ¿no? Arañando el 20%, 20 y pico, Milei un poquito más arriba, no ganando en primera vuelta, pero ese 4%, 4,5% de Schiaretti parece clave realmente. Hoy dan por hecho que se rompe Juntos, que es imposible que no se rompa, que es cuestión de días que se rompa Juntos por el Cambio. O sea, imagínate, si pasan, como anticipa la mayoría de las encuestas, Massa y Milei al balotaje, los radicales se van, por lo menos varios van a ir con Massa, y se rompe Juntos por el Cambio. Macri va a ir abiertamente por Milei, Bullrich habrá que ver qué hace, pero ya es una reconfiguración completa del tablero político argentino. Sí, ya afirmo, ¿no? Ampliando lo que decís, que se da por hecho la alianza de Massa con varios sectores radicales. Por Y hecho, con Larreta, amigo de sí, toda la vida. sí, inclusive se habla de ofrecimientos de cargos en el gabinete, futuro gabinete y demás. Pero bueno, hablando de Juntos por el Cambio. Tienen otras prioridades. Esto es buenísimo, realmente, ¿no? No, nos dicen viejos meados. Sacan un manual contra los trolls libertarios, ¿no? La carta abierta del macrismo. Carta abierta, ¿no? Del macrismo, que publicó un manual para defenderse de los ataques en las redes sociales de los seguidores de Javier Milei, ¿no? Dice, nos enfrentamos a una horda de jóvenes que nos acusan de ser viejos meados. Es buenísimo esto, la verdad que o sea, con estas cosas, no, muchachos, tenés que terminar la campaña. Realmente, es un papelón. No han estudiado nada de marketing político y demás. Así que bueno, sacaron un panfleto, ¿no? 6 simples reglas para que los libertrolls no te desanimen ni te lleven puestos. Y para ganar las elecciones agregaron en un segundo párrafo que se habían olvidado del detalle, parece, ¿no? No nos olvidemos que el eje es ganar, ¿no? Que no nos troleen, pero bueno, ahí está. Ahora, para ser justo, hay una frase que la verdad que tienen razón, me parece, ¿no? Preguntarles a los libertarios, entre comillas, ¿por qué ahora consideran a Patricia Bullrich una montonera peligrosa cuando hasta hace 5 minutos se sacaban fotos con ella? ¿No? Y ciertamente, ¿no? Ciertamente. Ahora, y ya saliendo de esta nota muy graciosa realmente. Otra regla propone herir a Milei. El terror de los libertarios es la debilidad de su rey. No toleran que se pongan en cuestión las extraordinarias cualidades de Milei. Entonces, para tirar abajo su narrativa, hay que herirlo, como hizo Leónidas con el rey persa en la película 300, para demostrar que no era un dios, ¿no? Game over, muchachos, ¿no? Que sacan referencias, ¿no? a las películas y esto que lo otro, pero hay algo de verdad en ese Cuidado, ahora cuando ya no tengan cheques que cobrar del gobierno, puede que lo sumes como público para tus brillantes análisis esotéricos de películas en terapia liberal. Efectivamente. No, pero quiero agregar, si me das 2 minutos de digresión, hay algo de verdad en este párrafo. Y lo estuve pensando mucho esta semana. Desde el aspecto psicológico. Porque la política, ¿no? Y la realidad es esa, ¿viste? Decíamos el marketing político, y vamos a ver la nota que sacó La Nación sobre Ramiro Agulla, ¿no? El publicista. En la nota que vimos antes sobre Biden, que hablaba de influir en el voto latino y demás, hay un analista que tiene una frase que la pasé de largo, que es: el político tiene que captar lo que siente la gente, lo que le gusta, ¿no? Porque no es una cuestión racional, a nadie le importa racionalmente la política, es una cuestión emocional. Y si es una cuestión emocional, también hay que analizarlo desde el punto de vista psicológico. Y yo me acuerdo de una cosa, cuando me empecé a interesar en este aspecto, ¿no? La psicología de la política. Cuando ganó Trump, en ese momento escuché a un analista norteamericano que decía esto, decía que había anticipado que iba a ganar Trump, ¿no? Y decía, yo lo anticipé porque Trump era el único candidato que representaba un arquetipo. No lo representaba Hillary, no lo representaba los otros de la interna y demás. Trump representaba
el rebelde, el cambio, esto, el justiciero y demás. Ahora, ¿qué pasa? Trasladado acá en la Argentina. Milei representa un arquetipo también. Lo que tiene reprimido toda esta gente que no tiene el coraje de llevar adelante una transformación real, ¿no? Tienen reprimido eso, no se animan a hacer la transformación y lo proyectan en la figura de Javier Milei, que representa ese arquetipo, el tipo el despeinado, el rockstar y esto que lo otro. Entonces, por eso va a ganar Javier Milei. Porque El poder de los impotentes. Claro, claro, él representa esa transformación que la gente no se anima. No se animan a avanzar con el agorismo, no se animan a destruir al Estado, no se animan a romper el sistema, pero le piden a otro que se sacrifique para hacer esa transformación. No importa si Milei cambia de idea, no importa si dice una cosa, si se asocia con el otro, es una cuestión de conexión psicológica la que tiene el votante. Por eso me parece acertado este párrafo y por eso digo este análisis que disculpen si les pareció raro, pero es el punto. Fíjate, dice, el terror de los libertarios es la debilidad de su rey. No toleran que se pongan en duda las cualidades de Milei. Ahí está, es fanatismo puro. Ahora, cuando fracase, que va a fracasar, ahí está. Ellos quedan libres de culpa, libres de responsabilidad. Y le van a proyectar a otro esa figura de cambio, de transformación, que no, resalto, no tienen el coraje de hacerlo por ellos mismos. Por eso son tan inconsistentes, tan incongruentes y demás. Así que bueno, ahora volviendo, ¿no?, al día a día de la política. Milei le pidió a Massa anular la licitación del 5G, confirmando su sintonía con Slim. Algo que Video recomendado el de Carlos Slim para que lo conozcan. O sea, un personaje de terror. Muy hábil que financia la ultra izquierda y la ultraderecha sin que se le mueva un músculo. Exactamente. Bueno, por supuesto estamos hablando de Claro, ¿no? La empresa de telecomunicaciones acá en el 5G que ve su posibilidad de meterse en las licitaciones, palanqueando, ¿no?, la llegada al poder de La Libertad Avanza. Y todo esto se viene dentro, o sea, se menciona dentro del contexto de la carta que escribió Milei, ¿no?, llamando a la revocación de las resoluciones con nombramientos y esto que lo otro, y la licitación por el nuevo DNI electrónico, algo que también cubrimos in extenso, ¿no?, la licitación que había favorecido a la Corporación América. De ahí su situación con Urnequian, que yo creo que coincidimos, parece que hay un poco más de simulación de acting que de realidad en esa escena. Totalmente. Bueno, decíamos Ramiro Agulla, ¿no?, el publicista. El eslabón perdido, dice Hugo Alconadamón, que unió a Sergio Massa con Javier Milei y Eduardo Urnequian. Muy interesante. Y la verdad, cuando salieron los primeros spots, que eran una copia de lo de la Rúa, ahí me falló, me parece, la intuición, porque ahí este era el enlace. Muy interesante esta nota, realmente. El enlace eran los publicistas que habían hecho la campaña, ¿no? La campaña de la Rúa en su momento. El publicista fue contactado en 2020 por el actual ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, para algún distraído, para que colaborara con la campaña del libertario, y el financiamiento vino, ¿no?, una manito del empresario de Corporación América, el señor Urnequian. ¡Qué sorpresa! ¿No? Realmente. Ahora, ¿cómo vino la historia? Agulla salió en los medios hablando de los liberales y esto y lo otro, y un día recibió un llamado telefónico. Reconoció rápido la voz, ¿no?, porque ya había trabajado con el señor el interlocutor en el 2015-2017. ¿Qué te pasa con los liberales?, le preguntó. Nada, Sergio. Solo pienso que falta meter liberales en el tablero de la política, le comentó Agulla a Sergio Tomás Massa. ¿Querés hablar con Urnequian?, le dijo el actual ministro de Economía, ¿no?, y candidato a presidente. ¿Querés que le pida dinero para financiar esto? ¿La llegada de liberales a la política? ¿Cuánto cobrarías por esto? Agulla calla en público, pero entre sus íntimos jura que comenzó a colaborar con Milei y con Expert sin cobrar un peso de Eduardo Urnequian, para el que ya había trabajado, porque tampoco necesitaba de Massa para contactarlo. Dice que apenas embolsó algunos centavos de Expert para desarrollar el primer nombre del espacio, Avanza Libertad, el primer logo que lo hizo con un amigo y sus primeros 2 spots, ¿no? Mi objetivo fue ponerlos en el eje, como el autito en un Scalectrix, para que resultaran presentables y que emitieran mensajes que la gente pudiera entender, ¿ok? Las conexiones entre Urnequian, Massa y Milei, dice Hugo Alconadamón en La Nación. Y también conecta con Macri, ¿no? También conecta con Macri.
Porque dice, ¿no? Apenas salieron, perdóname Nico que te interrumpí, dice, apenas que salieron al ruedo, Macri los llamó a una reunión en su casa. No me puteen a mí, puteen a los radicales que no me dejan impulsar las ideas liberales. Dice Agulla que le contaron a Spert y Milei que les pidió Macri. De ahí viene la amistad entre ellos, afirmó el publicista, ¿no? Más que llamativo, ¿no? Más que llamativo. Fíjate, acá lo marqué para resaltarlo. De este equipo creativo vino el concepto de la casta, ¿no? El concepto del macho alfa, acá dice, ¿no? La idea de alentar, la idea de macho alfa desde la comunicación no verbal, ¿no? Y dice Agulla, finalmente la hermana de Milei es todo. Ella me llamó y me preguntó si podía jugar con la frase, ¿no? El nombre del partido, y ella fue la que acuñó la frase, el título, el eslogan, el nombre, ¿no? La libertad avanza, dice el publicista, en esta nota que levanta Hugo Alconadamón de La Nación. Impactante realmente. Bueno, nada que agregar. Clarísimo. Ahora, la casta avanza, ¿no? Recordemos, a ver. Esto es lo que sirve, esto es lo que sirve y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Esto No robar durante 2 años, ¿no? Y acá un exero, ¿no? Pues ya no son tuiteros, se pregunta, ¿estás a favor del robo? ¿No? La casta avanza, ¿no? Escondida, camuflada entre eslóganes vacíos. Ahora, en las últimas horas circuló, se viralizó bastante esta nota que arrancó con iProfesional, que habla de, tratan de estabilizar a Milei a pocas horas del debate presidencial. Está fuera de control, si el debate era hoy, ahí terminaba la campaña, dice una persona muy cercana al atribulado economista, publica ahí Profesional. No es posible hacer aseveraciones, ni tampoco está uno en condiciones de diagnosticar, pero la estabilidad emocional parece poner en riesgo su futuro, el futuro del candidato. Al fin del cuenta, las chances del espacio se reducen a su líder, ¿no? Habla en particular de 2 situaciones que sugiere la nota, lo han complicado la estabilidad, ¿no? Del candidato. Habla de cierto malestar por algunas declaraciones de candidatos, mencionan por ahí a Ramiro Marra, y por el otro lado, ciertos problemas con los Estados Unidos, dice la nota. Que el viaje no fue para otra cosa que para ir a ver a sus rabinos amigos de Nueva York, para que lo contengan emocionalmente. Y ni más ni menos, gran angustia en Milei porque no le responde el teléfono su contacto con el Partido Demócrata, con el gobierno de Biden, que ¿quién es? Redoble de tambores. El contacto de Milei es la casta de la casta de la casta, Bob Menéndez. Bob Menéndez, el que cobra los sobornos en lingotes de oro. Bueno, no le atenderá el teléfono porque está bastante ocupado con no ir a la cárcel. Una semana difícil de Bob Menéndez para atender a un candidato argentino, me parece, ¿no? Muy abajo en las prioridades. Y ahora, se lo chuparon para que no lo vean súper estresado y tal. Nada de medios hasta el debate del domingo. Claro, que eso incluyó una cancelación a la CNN, entre otras cosas. Ahora, tomando con pinzas, ¿no? Lo que dice la nota esta. Dice que desde Estados Unidos le habrían hecho saber al candidato que la propuesta de dolarización no es de agrado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Eso es la raíz del trauma. Segunda reunión que tuvo con el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, en la Argentina, que se lleva mejor con Cristina que con él. Todos sabíamos eso. Cuando él dice, me voy a unir con Estados Unidos. ¿Con qué Estados Unidos? Con Estados Unidos de Biden. ¿Qué vas a hacer vos con Estados Unidos de Biden si estás sindicado por ellos como un derechista radical, pro-Trump, pro-Bolsonaro, y son todos tus amigos? No vas a llegar muy lejos, y parece que se está dando cuenta que no va a llegar muy lejos. No sé, llamativo, ¿no? Lo que señala la nota, que aparentemente de Estados Unidos le habrían dicho. ¿De dónde va a salir ese dinero? Mucho dinero va a salir de los narcos, por ejemplo. Algo que mencionamos de Ecuador cuando hablamos del caso de la dolarización. Muy interesante. Si los Estados Unidos no me quieren, yo me bajo. Parecería que fue la declaración. Igual, repito, a tomar con pinzas. Yo realmente
no creo que vaya a bajarse del debate, ¿no? Me parece que no. Pero bueno, tomar con pinzas y ver cómo se desarrollan las cosas, después veremos. Si no, va a haber que activar el plan B. ¿Vos sabés cuál es el plan B? Sí, el plan B lo hemos mencionado, ¿no? Sigilosamente en algunas. No, Nico, el plan B es el plano vaca. ¿No sabés qué es el plan A? Sí, por supuesto. Si fuera a votar, votaría por Vaca como hubiera. Allá van 2 elecciones que se presentan, me parece, ¿no? Exactamente. El plano vaca, que es el que realmente tiene la idea de cómo Milei va a lograr dolarizar sin dólares. Porque la Argentina no tiene dólares y ni los Estados Unidos le bajaron el pulgar. Si querés, por favor, podés mostrar el clip. Bueno, y acá tenés al mejor candidato. Argentinos, este es un país donde han triunfado todos los negros. Y ahora yo, el negro Vaca. Y quiero ser el primer presidente negro de los argentinos. Este país perdió la confianza en sí mismo. Pero yo tengo un plan para sacar a la Argentina adelante. Tengo un plan para dejar en el pasado los problemas del presente. Y tengo un plan que nos va a poner primeros como potencia mundial. Este es el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La idea es entrar por los conductos de ventilación que dan directamente a la bóveda. Tenemos hackers para que se apaguen las cámaras, campeones de karate para neutralizar a los guardias de seguridad sin víctimas fatales y un plan ideado para que parezca que fueron los rusos. Es hora de aceptarlo. Los argentinos somos muy, pero muy buenos robando. El problema es que nos robamos entre nosotros. Yo propongo, si usted me elige y soy presidente, robar. Sí, pero unidos como pueblo. Unidos como nunca, con un mismo objetivo. Robarle toda la guita a los Estados Unidos. Entramos, cargamos todo y salimos. Fácil, simple y necesario. Como el voto. Votame. Y te cuento el plan entero. Este sí dolariza. Así que Milei ya a estas horas debe estar indagando dónde encuentro Vaca, que está desaparecido por este año. Bueno. Pero Nico, no entiendo por qué les preocupa tanto en la Libertad Avanza lo que pasa con el gobierno de los Estados Unidos. Lo que van a ver a continuación es real, no es aclarémoslo, es real, realidad que supera la ficción, pero es real. Quédense tranquilos que va todo bien. Porque yo, aunque yo no lo vea habitualmente, con mis propiedades, digamos, medionímicas, lo puedo ver permanentemente, sé la protección que tiene, sé para dónde va. Yo no me limito a lo terrenal porque es acotar mis capacidades. Yo en un momento, estando con él, le demostré cómo se puede manejar la política mundial sin moverse de acá. Entonces le digo, mira, le voy a hacer bajar a Trump, cuando Trump era presidente, ¿no? Le voy a hacer bajar los impuestos corporativos, el porcentaje de 35 a 15%. Fíjate que la semana que viene lo va a anunciar. Y llegó la semana siguiente y Trump llama en la Casa Blanca a conferencia de prensa y anuncia el descenso de 35 al 15%. Entonces, ese es el nivel de influencia que tenemos, el nivel de energía que manejamos para poder enderezar este buque y otros buques más, digamos, otros países más en el exterior. Poder trabajar para que el narcocapitalismo, digamos, cada vez tenga más fuerza y más gente se dé cuenta que llegó la hora de poder desarrollar su propia autoestima, su propia producción, sin necesidad de pedirle nada al Estado. Hay que cambiar, el socialismo nos destruyó, nos consume como individuos. Esto es lo que le faltó a Rothbard, Nico. Un brujo. ¿No? Es de verdad el brujo, loco. Lo chequeé. Vos decís es cualquier tipo. Es el brujo de verdad, es el brujo de Milei. Es él. Es él. Es Gustavo, ¿no? El mencionado en el libro del Loco, el libro ese de Juan González que habíamos mencionado en su momento, ¿no? Cuando salió editado, ¿no?
dice que es que ante la inminente muerte de Conan, ¿no? Milei empezó a buscar soluciones fuera de los parámetros tradicionales de la ciencia. Uno fue Gustavo, un brujo al que había conocido por Twitter, que compartía la ideología narcocapitalista, aunque no era un estudioso como él. Acá hay además otra prueba de las consecuencias que tuvo para el economista la desaparición del perro. Es que al principio, en los domingos a la tarde, en los que el brujo iba al departamento del abasto, Milei no terminaba de confiar en el método que traía Gustavo, ¿no? Este le ofrecía ser el intérprete de entre Conan y su dueño, y en oficiar como protector. El perro difunto. Claro. Y en oficiar como protector del animal, que ya daba signos de una avanzada enfermedad, ¿no? Así que en algún momento, dice, Milei, por convicción o resignación, dejó de resistirse y abrazó las ideas del brujo. Ahí entró en escena otra persona que cambiaría profundamente las ideas del economista, la licenciada Silvia Melamed, ¿no? Pero bueno, ahí está, la historia de Gustavo el Brujo, a quien escuchábamos que nos dio la clave, ¿no? Con energía, con positividad y mediunidad podemos dominar el mundo. Los argentinos no gobernamos la galaxia porque no queremos. Es así. Compartan en todas sus redes y grupos, queridos amigos. Muchas gracias, Nicolás Martínez Laje. Visiten Terapia Liberal y nos veremos muy pronto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.